Buenas noches, Raúl. Muchas gracias por estar presente con nosotros. Pues es un gran honor tenerte presente en el programa, pues tienes una gran trayectoria, ya eres una persona con una presencia nacional bastante importante, diría yo. Y bueno, pues te agradezco que hayas aceptado la invitación que te hizo Isaac, que le encargué que lo hiciera. Y bueno, pues vamos a tener esta plática, mi querido Raúl, acerca de pues, la situación, analizar un poquito cómo están las cosas en el país, cómo están las cosas en el mundo. Y bueno, pues Isaac también pues, nos va a ayudar ahí a dar sus puntos de vista. Y bueno, pues, pues no sé, Isaac, si quieres comentar algo. Muchas gracias, José Manuel. Definitivamente bienvenidos a los que se están conectando. Decirles que hoy estamos con Raúl Tortolero, que ya algunos de ustedes ya lo conocen, y yo creo que 2024 es un año muy importante para México y para el mundo. Vemos que es un año de muchas elecciones. Acaban de pasar elecciones recientemente en El Salvador, donde obtuvo una victoria Nayib Bukele, que además es una victoria también para la libertad, para las nuevas ideas, las ideas que defienden pues el sentido común. Y vemos cómo este año va a ser un año de muchas elecciones, ¿no? En más de 60 países, incluyendo Estados Unidos y México, por supuesto. Así que pues vamos a dialogar un poco de eso con Raúl Tortolero y José Manuel. Bueno, pues mira, Raúl, no sé si quieras decir algunas palabras de entrada, antes de pasar al primer tema que tenemos preparado, que es el análisis de la situación actual. Y bueno, más que nada, pues agradecerles a ti, José Manuel, y a Isaac la invitación y a toda la gente que se pueda estar conectando para que puedan escucharnos. Este es un espacio en donde se puede hablar con libertad, donde podemos exponer nuestros puntos de vista con mucha claridad. Esperemos causar mucha polémica. Gracias. Pues sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, esperamos poder sacudir un poquito la conciencia y que podamos abrir nuestras mentes a nuevas posibilidades y quitarnos del estancamiento en el que nos hemos metido, porque llevamos ya varios años desde que llegó. Pues bueno, desde que llegó Trump se empeoraron las cosas. Ahí hubo una gran revolución a nivel mundial con la aparición de este líder. Pero, pues bueno, ya desde antes ya se veía venir cómo habían estado funcionando todos los movimientos de izquierda de una manera sincronizada, organizados, unidos, y estaban ganando y ganando terreno, y los de la derecha estábamos completamente paralizados viendo cómo tomaban control de los congresos, control de las Supremas Cortes, control del todo, bueno, los medios de comunicación habían estado ya tomados desde hace muchos años, ¿no? Pero empezó a hacerse muy obvio todo esto a partir pues, del 2016 para acá. Yo llevo estudiando temas de la conspiración que para mí no son teorías de la conspiración. Para mí el que no pueda ver que hay una conspiración, y la definición de conspiración es cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para hacer algo ilícito y algo organizado para tomar ventaja de algún plan. Pues bueno, si tomamos esa definición, podemos ver que es muy fácil caer en una conspiración, y claro que estamos en una conspiración. Como alguna vez comentaba en el chat de amigos republicanos, pues que tenemos la conspiración que trata de unificar un gobierno global ya desde tiempos de los comunistas. Ellos querían tomar el planeta para un gobierno comunista a nivel global. Fallaron con sus intentos, y entonces pues llegaron los nazis, que también trataron de tomar al mundo por la fuerza e imponer el nazismo para un gobierno global. Y bueno, pues ahora tenemos a los globalistas que están tratando de hacer esto de una manera más, pues, más, digamos que suavecita, un poquito menos drástica, como tratando de convencer a la gente. Y bueno, y en esa es en la situación en la que estamos, ¿no? Luchando con las ideas, porque están convenciendo a muchas personas acerca de un calentamiento global,
que es muy cuestionado por muchos científicos, que están convenciendo a muchas personas que hay un exceso de población y que la persona, el ser humano, es la causa de los problemas, que también está muy cuestionado. Y bueno, vemos cómo todas esas ideas están tomando fuerza y desgraciadamente entre los jóvenes, pues que son bastante manipulables por la falta de experiencia, por la juventud, porque bueno, pues obviamente no han vivido muchas de las cosas que hemos vivido los viejos, ¿sí? Si nos podemos llamar viejos. Pero bueno, entonces tenemos esta situación que hemos visto cómo ha crecido todo esto y bueno, pues yo te preguntaría, Raúl, ¿tú cómo ves, cómo podríamos entender la situación para que los jóvenes puedan darse cuenta de su papel? Porque tienen un papel importantísimo y eso lo debemos entender cuando vimos los movimientos del 68, que eran movimientos de jóvenes, y sin los jóvenes creo que no se van a poder mover mucho las cosas. Entonces, pues bueno, ¿tú cómo verías toda esta dinámica internacional? Muy buena pregunta. Mira, en el libro que escribí hace ya 2 años, La contrarrevolución cultural frente al marxismo posmoderno, hablo de los diferentes rostros del marxismo posmoderno, que evidentemente pues es muy distinto del marxismo clásico. El clásico es aquel que enfrentaba a los pobres contra los ricos. El llamamiento que hace Marx en el Manifiesto Comunista de 1848 a que los proletarios se unan y hagan una revolución armada, sangrienta, para exterminar a los ricos, a los dueños de los medios de producción, y entonces poder imponer una dictadura del proletariado. Es el marxismo clásico. Ahora bien, en el marxismo posmoderno ya no se establece esta lucha como hegemónica, la de pobres contra ricos, sino que ahora son negros contra blancos, las mujeres contra los hombres, los homosexuales contra los heterosexuales y los ecologistas contra las empresas, etcétera, ¿no? Entonces, estos son supremacismos. Han tomado la forma de supremacismos en el sentido de que quieren imponer unas ideas por encima de las demás. No es una cuestión de diálogo. Se trata de, por supuesto, tener dividida a la población, enfrentar una parte de la sociedad con la otra. De esta forma, pues se busca que tenga enfrentamientos constantes y desgastarla, que no se unifique la sociedad para, pues, cuestionar todas estas imposiciones de agendas. Y está entonces también el supremacismo ecoanimalista o supremacismo ecologista. En este sentido, estos señores quieren vendernos una idea de que el hombre es una plaga, el ser humano es un virus, es una plaga que por donde quiera que va, donde quiera que se establece, derruye todo, acaba con el medio ambiente, acaba con el aire limpio, contamina los océanos, contamina los ríos, contamina la tierra por su estilo de vida. Y entonces ellos quieren imponer una forma de vida diferente y al mismo tiempo te dicen de qué manera vas a pensar, de qué tipo de familia vas a formar, si vas a tener hijos o no, si, qué vas a comer, cómo vas a tener un acercamiento con lo sagrado, si es que lo entienden de esa manera. Y el resultado de eso, para decirlo más claramente, es el compendio que llamamos Agenda 2030. Ahí viene el resumen, que además es obligatoria, ¿eh? O sea, no es si una nación quiere o no quiere, la tienen que aceptar porque los tratados internacionales que firman los países, por supuesto también México, tienen el mismo nivel de la Constitución, o sea, lo que se llama la barra constitucional, tienen el mismo nivel, no están por abajo de la Constitución. No podemos decir es que la Constitución es la Carta Magna, es el documento legal que nos rige a los mexicanos y está por encima de todo, inclusive por encima de los tratados internacionales. No es así, porque los tratados internacionales tienen la misma legitimidad y la misma obligatoriedad que tiene la Constitución, y esto es un peligro, una cosa muy grave, porque pues la Constitución de alguna forma está controlada por grupos, pero tenemos cierta influencia en los legisladores. Pero en cuanto a lo que dictamina la Agenda 2030, no tenemos ninguna influencia, o no hemos tenido hasta este momento ninguna influencia porque no votamos para lo que está ahí expresado y sin embargo tenemos que acatarlo, aunque no queramos. De esta manera, pues nos están
inclinando a destruir la familia cristiana, la familia natural de hombre, mujer, hijos, y proponen un cierto modelo de vida más tendiente hacia la homosexualización de la sociedad. También proponen de alguna forma que no tengamos hijos, sino que tengamos mascotas, cosa que pues se ve muy claramente en las grandes ciudades, ¿no? Acompañado del fenómeno de una soledad muy fuerte, en fin, ¿no? De un énfasis en la vida como desarrollo mm, profesional y económico nada más, no tanto en un sentido emocional, en un sentido religioso también. Y que comas insectos, que no consumas carne, porque la carne, la producción de la carne es lo que contamina, ¿no? Lo que que destruye los campos, ¿no? El ganado, etcétera. O sea, te imponen un tipo de vida. Y el tema es que, mira, pues todo el mundo menciona la Agenda 2030, hay 4 millones de chats que hablan de la Agenda 2030, pero ¿quién hace algo? Nosotros fuimos a hacer una manifestación afuera de la ONU, aquí en México, y nos sellaron, entregamos una carta donde planteábamos que había que revisar los puntos, cómo se iban a aplicar en México, ¿no? Que es lo que nos importa más. Y nos sellaron de recibido y todo, pero también afuera rezamos un rosario porque somos católicos y también el rosario sirve para unificarnos y para pedirle a Dios que nos apoye, pero también a Dios rogando y con el mazo dando. Y no veo que haya habido más manifestaciones. Nunca he escuchado, fíjate, no he escuchado de ningún grupo de derecha o de nueva derecha o pro vida o pro familia que hayan hecho, digo, no por presumir, pero no he visto que haya ningún otro grupo que haya hecho estas manifestaciones como le hicimos nosotros en el Ejército Cristiano Internacional y en la Nueva Derecha Hispanoamericana, que son mis dos organizaciones. O sea, la gente habla mucho de la Agenda 2030 y se quejan, pero no pasan a la acción. Se debería de poder hacer una manifestación permanente, fíjate, una manifestación permanente afuera de la sede de la ONU en México y cada quien en su país para que se revise, obligar presionar a la ONU para que se revise la aplicación de la Agenda 2030, en cada país. Esto no se hace, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los jóvenes y los no tan jóvenes están todo el tiempo drogados con contenidos y contenidos, ¿no? O sea, scrolleando TikTok o los shorts de YouTube o cualquier otra cosa que te tenga entretenido todo el tiempo. Los niños están en los jueguitos, en los videojuegos, y si no, pues están en las drogas, en el sexo, drogas y rock and roll o reggaetón, y ya nadie hace nada, ¿no? Realmente es muy poca gente la que pasa más allá de un tweet, ¿no? Hace unos días, hace unos días un conocido me estaba diciendo que nosotros deberíamos de pasar de los tweets a la acción. Es que no he visto que esa persona haga muchas manifestaciones. Nosotros hemos hecho muchísimas, hemos hecho manifestaciones, no solamente la de la ONU, hicimos una fuera de la Embajada de China, y hemos hecho muchas, 6, 7 afuera de la Suprema Corte de Justicia, afuera del Palacio Nacional, hemos hecho, en fin, y participamos en todas las marchas por vida. Pero respondiendo pues a tu pregunta, es que lo primero que tenemos que hacer es informar a los jóvenes de lo grave que es que nos impongan un estilo de vida y de pensamiento a través de la Agenda 2030, que significa pues un recorte a todas nuestras libertades, una dictadura ideológica que incluye, por supuesto, el supremacismo LGBT, la ideología de género o los delirios de género, habría que decir, pero pasar a las acciones, acción y oración es lo que manejamos nosotros en el Ejército Cristiano Internacional, pero primero que nada es la labor de concientización de la gente, porque los jóvenes no están conscientes de esto, ¿no? Si no tienen si no se indignan, si no logramos que se indignen con lo que nos está pasando, pues también es una forma de tenerlos digamos, distraídos, el pensar que todos los cambios positivos se van a dar a través de las elecciones. Es un gran tema que me gustaría que pudiéramos tocar enseguida, ¿no? Si les parece bien, las elecciones en México, porque no se puede cambiar gran cosa, no se puede cambiar gran cosa, José Manuel, Isaac, con las elecciones. Permítame comentar algo. O sea, fíjate, hay una publicidad muy interesante de Nike que salió hace varios años en donde ponían, digamos, como ícono de lucha a Mohamed Ali, al boxeador, y decía algo así como, la pelea no se gana en el ring. Fíjate qué interesante, ¿eh? La pelea no se gana arriba del ring, la pelea se gana cuando te levantaste desde hace un año antes, a las 5 de la mañana, todos los días, con frío, con calor, granizando o con lluvia, como fuera, a correr
en las mañanas, la pelea se ganó cuando comiste exactamente lo que debías comer, cuando hiciste oración, cuando fuiste serio, cuando entrenaste y entrenaste y entrenaste, o sea, ya está ganada. Es decir, de alguna manera, fíjate, la oposición en México no entendió este mensaje, no hizo nada, no hizo nada hasta que pusieron de forma improvisada a Xóchitl Gálvez, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de eso, pero bueno, ya contestamos la pregunta de los jóvenes. Sí. Adelante. Pues mira, te felicito por esas manifestaciones frente a la ONU. De verdad, yo no me enteré, pero creo que siempre he estado pensando en que lo que acabas de mencionar, que hay muy poco activismo en contra de estos organismos internacionales que son, pues, organismos, pues, tiránicos, porque en realidad, como acabas de decir, vienen a imponer leyes sobre un pueblo que no votó por ellos, que no está ni enterado de qué decisiones están tomando y que afectan las vidas de las personas de una manera gigante. Están tratando de aprobar ahorita ciertas cosas ahí en la Organización Mundial de la Salud, donde ya ellos pueden determinar qué acciones va a tomar México si hay una pandemia. Y bueno, todo este asunto de las pandemias y todo este asunto ha sido muy abusado, ¿sí? Definitivamente todo lo que pasó con el coronavirus fueron muchas mentiras, fueron muchas exageraciones. No vamos a negar que no vamos a decir que no hubo un virus, que no hubo muertos, pero definitivamente los números no coinciden. Fueron mucho lavado de cerebro a través del miedo, a través de campañas para incitar a las personas a vacunarse, que yo, bueno, ahí pienso dónde está el cerebro de las personas cuando se van a poner una vacuna que no lleva ningún tipo de análisis, ningún tipo de pruebas, o sea, sacan una vacuna en un mes y ya se le está poniendo millones de personas y sobre todo cuando son vacunas de ARN mensajero, o sea, Claro, es el peligro. modificación, modificación del DNA. O sea, yo no puedo entender cómo las personas podían irse a meter un experimento de ese calibre. Y bueno, han salido mucha información acerca de esto, pero ese es otro tema. Pero sí me parece muy importante que vayamos a poner nuestra resistencia, porque sí creo que parte de lo que pasó durante toda la pandemia fue que hubo una gran resistencia por parte de millones de personas en todo el mundo que salieron a protestar contra las medidas completamente desmedidas de usar mascarillas y no ir a trabajar, no ir, o sea, y además de una forma pues mañosa porque no permitían a las personas ir a ciertos lugares, pero sí los permitían ir a ciertos otros lugares. Y tú podías estar en un restaurante sin mascarilla sentado, pero no parado, o sea, medidas tan ridículas como esas, ¿no? Pero bueno, las personas pudieron detener que eso se cuajara y se hiciera una nueva norma, ¿sí? O sea, pudimos las personas a través de las manifestaciones y a través de la unión detener un poquito esa agenda que ya quería tenernos pues encapsulados en nuestras casas y aislados completamente. Entonces, creo que es muy importante que podamos entender que efectivamente, pues yo la ONU la cuestiono desde su formación, porque antes de la ONU hubo un organismo que se llamó la Liga de las Naciones, que surgió después de la Primera Guerra Mundial, y entonces dijeron que no podíamos permitir que hubiera estas guerras, y entonces formaron la Liga de las Naciones. Pero un senador americano vio venir esta Liga de las Naciones como precisamente lo que acabas de mencionar, como una amenaza contra la soberanía de los Estados Unidos, y entonces la echó para abajo, ¿sí? Rápidamente, antes de que tomara fuerza, y ahí quedó la Liga de las Naciones. Y tuvieron que formar otra Segunda Guerra Mundial al vapor, a los pocos años, para poder entonces imponer ya y que la gente aceptara la idea de una ONU, de una Liga de las Naciones. Y entonces surgió la ONU y pues yo me pregunto, ¿qué ha hecho la ONU? No ha detenido las guerras. Ha habido guerras desde que está la ONU, no ha parado de haber guerras por todos lados. La ONU no ha detenido nada de eso. Eh, Sí puedo decirte que son bien corruptos. Conozco una persona que es un rescatista que fue a Haití
cuando hubo el terremoto. Y pues este amigo me dijo, mira, llegamos los topos y llegué yo y otro grupo de rescatistas de diferentes grupos de aquí de México y nos metieron en un hotel y no nos dejaron salir hasta el tercer día. Y a punta de cañón nos regresaban y nosotros queríamos salir y nos metían los cascos azules, ¿sí? ¿Qué hicieron 3 días los cascos azules en Haití, deteniendo el rescate de las personas cuando es lo más crítico, cuando tienes que aprovechar cualquier minuto para rescatar a alguien que está pues completamente asfixiado o claustrofóbico, con miedo de que se va a morir, y si no escucha que están rescatándolo, pues por la desesperanza lo puede sencillamente matar? Entonces, pues bueno, esos son algunos testimonios que tengo de cómo se comporta la ONU en algunas guerras. En Yugoslavia también se sabe cómo la ONU hizo de las suyas, los cascos azules. Y bueno, entonces yo me pregunto también, ¿qué han hecho la UNICEF con los trillones de dólares que se han gastado en el mundo y no han acabado con la pobreza en África? Y sí, y cuando tú tienes a un niño canadiense que le pusieron de tarea en su salón, organizar algo para ayudar a terceras personas. Y a este niño se le ocurrió pues informarse un poquito, vio que había mucha necesidad de agua en África y se le ocurrió pedir pues dinero para poder financiar un pozo en África, en algún pueblito. Y les financiaron un pozo y entonces ese pozo hizo que las personas no tuvieran que caminar 3 kilómetros al día, 2 millas, para ir por agua, dos baldes de agua y poder con eso sobrevivir en el día. Entonces, ese niño, sí, sin los recursos de la ONU, pudo hacer una diferencia enorme para esas personas y de ahí no quedó en eso. El joven, una vez que terminó y pasó, obviamente, su proyecto, lo continuó y ha construido miles de pozos porque formó una fundación que se dedica a eso. Y entonces este niño, sin los recursos de la ONU, ha creado muchos más beneficios de los que ha creado la UNICEF. Y entonces, pues te preguntas, ¿qué hacen con el dinero? Entonces, realmente la ONU definitivamente a mí no me parece que es un organismo que esté funcionando. Me parece que nos sale caro a los mexicanos estar pagando lo que estemos pagando, porque no nos resuelve nada a nosotros y no han resuelto nada para nadie. Y bueno, ahí habría que cuestionarse qué se va a hacer con la ONU, porque realmente, así como las personas, pues, pues bueno, me iba a meter en otro tema de los bancos centrales, pero bueno, ese es otro tema de otra plática. Pero bueno, sí creo que es muy importante esto que acabas de mencionar y yo creo que los jóvenes, sí, de alguna manera están surgiendo grupos de jóvenes que están dándose cuenta que lo que está en riesgo es su libertad, porque como lo acabas de decir, esto es una guerra contra la libertad. Yo lo pondría de esa manera. Lo que estamos viviendo con el globalismo es sencillamente un ataque internacional contra la libertad de las personas en todo el mundo, donde nos quieren imponer esto que muy bien dices, es una tiranía ideológica, donde nos quieren obligar a creer que debemos de comer lo que ellos piensan que debemos de comer, debemos de estudiar lo que ellos piensan que debemos estudiar, etcétera. Todo Entonces, esto pues, parte, perdón que te interrumpa, José Manuel, todo esto parte, digamos, de una ideología que tiene un fundamento malthusiano, es decir, que parten de la teoría en la que la disminución de la población es la base para que los que queden vivan bien y también para que haya mayor control político. Entonces, si tú te fijas, fíjate qué interesante, estos rostros del marxismo posmoderno, estos supremacismos, por ejemplo, el supremacismo feminista, el supremacismo LGBT y el supremacismo ecoanimalista o ecológico o ecologista, tienen ciertas características transversales, que es la disminución de la población. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las banderas de este feminismo radical trasnochado, que es el supremacismo feminista, es el aborto. Entonces el aborto, pues evidentemente sirve para disminuir la población, para mantenerla de bajos índices, mantener la natalidad en lo más bajo posible. Esto se da en Europa desde los 70s y es una catástrofe. Ahora están rellenando todos los espacios, la falta de nuevas generaciones con migrantes que son generalmente africanos o asiáticos, y esto ha generado muchísimos problemas, al grado de que Francia, por ejemplo, ya
no es un país cristiano en su mayoría, sino ya es un país más bien islamita. 60% de la población en Francia ya profesa el Islam. Imagínate nada más. O sea, Francia, un país pues con las tradiciones, etcétera, etcétera, ahora ya es islamita y islamista. Y entre otras cosas, por ejemplo, además de lo del aborto, en el supremacismo LGBT, pues bueno, ahí lo que proponen es evidentemente pues parejas homosexuales que tampoco tienen hijos. Entonces ahí tienes dos características dentro de estos dos supremacismos que evitan que la población siga creciendo. Y en el supremacismo ecologista también te piden que no tengas hijos porque los seres humanos son los que más contaminan y depredan al mundo, al medio ambiente. Entonces lo mejor es tener un gato o un perro y además adoptado, ni siquiera lo puedes comprar. O sea, tiene que ser uno que ya está ahí. Y entonces estas tres agendas tienen ese fondo, el fondo maltusiano, que es mientras menos burros, más olotes. Mientras menos seres humanos haya, vamos a poder, los que queden van a poder vivir mejor. Y esto les garantiza, fíjate, también una cosa importante que no hay que dejar de lado, es que esto garantiza para estos dueños, estas élites progre globalistas, esto significa pues poder mantener un control político, porque si la población, fíjate, si la población creciera como en los años 30, ¿no? A razón de cada quien, cada familia natural, cada pareja natural, 6, 7 hijos, 10 hijos, 13 hijos, 15 hijos, entonces ya no seríamos en este momento pues cerca de 7,000, 8,000 millones de habitantes en el mundo, sino que seríamos muchísimos, muchísimos más. Y esto generaría conflictos pues por el agua, por la comida, mayores necesidades de agua, de comida, de transporte, de todo. Y esto generaría, al no poder ningún gobierno satisfacer estas demandas de tantísima población, lo que evidentemente pasaría sería que habría conflictos armados por el agua, por la comida, por lo que tú quieras. Entonces costaría muchísimo más caro, fíjate, costaría muchísimo más caro estar tratando de pacificar a estas personas o meterlas a la cárcel o mantenerlas, que simplemente mejor que no nazcan, ¿no? Esa es la idea maltusiana, ¿no? Mientras menos burros, más olotes. Así que no es algo casual, es algo diseñado, como mencionabas, es una especie de ingeniería social aplicada para la eliminación de nuevas generaciones. Y esto no lo saben los jóvenes, la mayoría de los jóvenes lo desconocen, ¿no? Están siendo manipulados porque pues cualquier chavo en la prepa pues piensa que es muy simpático, muy cool, muy in, ir a marchar a la marcha hasta del orgullo gay y hasta se pintan los ojos y se ponen falda para demostrar que son muy abiertos, que son muy open mind. Están simplemente siendo usados, siendo manipulados totalmente. Son los tontos útiles del progre globalismo y a lo que están abonando es a una visión del mundo que nos está destruyendo. Por eso nosotros buscamos más bien la reafirmación de los valores cristianos en Occidente, que son los valores fundacionales de Occidente, la recristianización de, de todos los países de Occidente. Mira, esto que acabas de decir, gracias Raúl, la mentalidad o la filosofía maltusiana, bueno, todo esto sabemos que está fundado en una hipótesis que no es real. Dicen que somos demasiados habitantes en el planeta y bueno, pues ha habido personas que han calculado si todas las personas del mundo fueran llevadas, concentradas en Alaska, bueno, si todos los, bueno, cada día me salen con 500 millones más, porque hace unos 2 o 3 años eran 6,500 millones. Luego dijeron que 7,000 y luego que 7,500 y bueno, creo que ya vamos por 8. O sea, a razón de año vamos creciendo 500,000. Esto tampoco lo creo los números esos, pero bueno, toda la población del mundo, si fueran concentrados en Alaska, a cada persona le correspondería 1 hectárea. Entonces, una familia de 4 personas estaría viviendo en una área de 4 hectáreas, con su próximo vecino, allá, posiblemente otra familia de 4, en sus 4 hectáreas allá al lado de donde yo estoy. Y como puedes ver, el espacio no es un problema. Y yo se lo digo a las personas. Si tú sales de la Ciudad de México hacia
Cuernavaca, hacia Querétaro, hacia donde te dirijas, vas a ver que saliendo de la mancha urbana es un espacio enorme el que hay en todos lados. Y en México tenemos 120 millones de mexicanos y en Japón tienen 120 millones de japoneses. Y si te metes a la página de Japón, bueno, Japón cabe en lo que es Baja California Norte y Sur y posiblemente Yucatán, ¿sí? El resto del país pues es terreno extra que no tienen ellos. Y si tú te metes a la página de Japón y vas a ver cómo tienen el 4% del territorio japonés está urbanizado, el otro 96% son campos agrícolas, ganaderos y parques nacionales. Entonces, no están nada apretados con sus 120 millones de japoneses en esa isla. Entonces, pues esta es una idea que deben de conocer los jóvenes que es falsa para empezar. Y no sé si tú oíste hablar de las piedras de Georgia. Sí, 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 claro que sí, sí, importante que las hayan destruido. Así es. Es exactamente, las destruyeron y eso me pareció un mensaje muy contundente porque tenían cámaras de vigilancia y bueno, nunca supieron cómo les llegó ahí una explosión y bueno, acabaron ya Era como destruyendo. un manifiesto en piedra, tallado en piedra del globalismo, ¿no? De la mentalidad de las élites globalistas, ¿no? Oye, Así es. Isaac está muy callado. Ahorita que Sí, estamos en hablando esas piedras de los buscaban reducir a jóvenes. la población a o sea, no me acuerdo, 500 millones de habitantes o algo así en las piedras de Georgia. O sea, era reducir a la población de una Sí. forma impresionante. Y creo que el núcleo y la esencia de esta conspiración precisamente es reducir y controlar a la población y lo hacen a través de distintos mecanismos, ¿no? La eutanasia, la reducción de precisamente la destrucción de la familia, porque claramente dos hombres no pueden reproducirse ni dos mujeres, y bueno, también el aborto, y qué otras, pues bueno, todo el tema de las drogas, ¿no? La cultura de la muerte, que de alguna manera nos lleva también pues a esta autodestrucción del cuerpo y de la vida. Y pues sí, yo creo que estamos en una batalla espiritual, yo creo que estamos viviendo tiempos históricos tan históricos que incluso Jesucristo habló de esto a sus discípulos. Pues mucha gente piensa que ya el apocalipsis está por llegar y yo creo que nos va a tocar vivir esos hechos históricos. Yo creo que ya Verdaderamente lo creo que estamos es un haciendo. momento histórico. Así Y es, Isaac. hay que ver, ¿no? Porque también hay otras teorías del apocalipsis en el sentido de que ya todo lo que está ahí anunciado ya habría sucedido, ¿no? O la mayoría de lo que está ahí ya habría sucedido. Entonces, bueno, hay que ver, ¿no? El libro de las revelaciones o la de la revelación. Pero no sé si les parezca importante y tengan considerado que pudiéramos hablar, me gustaría que pudiéramos tocar un poco el tema de las elecciones en México, ¿no? Si me permiten, José Manuel y Claro, Isaac. adelante. Me Sí, parece bueno, muy bien. decía yo hace un momento que está esta publicidad de Nike, además es una publicidad muy buena, ¿eh? Digo, no porque apoye yo a las marcas, ni mucho menos. Me parece que uno paga unos tenis Nike bastante más caros de lo que realmente cuestan, y además que no porque yo sea de izquierda, ni mucho menos, pero sí implican muchas veces el sufrimiento del trabajo infantil en Vietnam o en África o en la India, ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros nunca recomendamos comprar cosas de marcas porque nos apegamos a la humildad cristiana. Nos parece que no hay que estar presumiendo. Si tienes una camisa, no tiene que ser de ninguna marca, nada más que sirve para que la sudes, la trabajes, la muevas y ya, nada más, ¿no? Para que te cubra del frío, nada más. Pero no estar promocionando marcas que no nos usen las marcas para vender sus productos. Pero bueno, en cuanto a la publicidad esta que hablaba de cómo Mohamed Ali sale boxeando, de cómo se gana una pelea con lo que hiciste previamente. Pues la oposición, esto digamos como metáfora de lo que no hizo la oposición no puede ganar, además es una oposición fake, lo voy a decir por qué, pero eh, esta oposición mexicana no puede ganar las elecciones porque durante los primeros 5 años del sexenio, o sea, hasta ahorita, no hizo absolutamente nada. José Manuel Isaac no hizo absolutamente nada. Si hubieran hecho algo, mira, si fueran gente inteligente, decente, honesta, transparente, gente de bien y no unos mafiosos de cuarta, tendrían que haber escogido entre los tres partidos que conforman esta oposición fake, tendrían que haber escogido el mejor perfil, ya fuera un hombre o una mujer, alguien con una formación sólida, con valores, con capacidad, y ahorita tendríamos un excelente candidato
o candidata y que pudiera realmente estar en condiciones de vencer a Claudia Sheinbaum, pero no hicieron nada, no hicieron absolutamente nada, se estuvieron haciendo pendejos, perdón por mi francés, se hicieron pendejos, es la verdad. Todos estos años no hicieron nada y entonces Xóchitl Gálvez resulta que iba para jefa de gobierno de la Ciudad de México, ella tenía su trazo hacia la Ciudad de México y además ahí te voy a decir, hay que ser honestos, a ella le hubiera podido ir muy bien en la Ciudad de México, o sea, tiene mucho el perfil pues por desgracia, de medio de izquierda del capitalino. Esto hay que decir, no es una condición exclusiva de los mexicanos. En cualquier ciudad grande del mundo, en Occidente, es más de izquierda que de derecha, en cualquiera. Y ya en las provincias la gente es más tradicional, es más de derecha. Eso lo podemos ver en México, como en Colombia, como en Nueva York y como en cualquier lado, ¿no? En Madrid, en todos lados. Y pasa que Xóchitl Gálvez, pues, iba para la Ciudad de México, pero como hay un cierto compromiso de que iba Taboada para la Ciudad de México, pues, entonces ahí dijeron, no, pues, ¿para dónde? ¿Qué hacemos con Xóchitl Gálvez, no? Que como quiera tiene su simpatía, es chistosa, ¿no? Es chistosa, ¿no? Se le ocurren buenos chistoretes, ¿no? Hace buenos stands, ¿no? Como, con todo respeto. Y entonces, pues le dieron la posibilidad de que se fuera a la presidencia. De todos modos, saben perfectamente que está perdida, absolutamente perdida la presidencia. Y lo digo muy honestamente, ¿no? O sea, no es que uno sea pesimista, no es que yo no crea en las elecciones, no, no es eso. Es que no hicieron absolutamente nada para preparar buenos cuadros. Y entonces todo lo hicieron sobre las rodillas, de última hora. Ellos, o sea, el haber elegido a Xóchitl Gálvez, que iba para la Ciudad de México como candidata a la presidencia, significa que dan por perdida la presidencia y que lo único que les importa es cierto margen para meter cuadros legislativos en la Cámara de Diputados, en los senadores, y ahí meterse ellos mismos, los líderes de los partidos, porque pues puedes analizar quiénes van de pluris y pues son ellos mismos, o sea, para ellos y sus cuates y los mismos grupitos de siempre, ¿no? Eso es la oposición mexicana, un verdadero fraude, un asco de oposición fake. Ya no se diga, estimado José Manuel e Isaac, ya no se diga que además la agenda de Xóchitl Gálvez es nefasta, es exactamente la misma agenda abortera, feminista, pro supremacismo LGBT que la de Claudia Sí. Sheinbaum. Y además ella misma ha dicho que es marxista, que viene del trotskismo, etcétera, etcétera, ¿no? Ya hasta me da flojera repetir tantas veces lo mismo, son las gemelas socialistas, las gemelas rojas, las gemelas marxistas, son más de lo mismo. Entonces, no se puede ganar así. Ya está ganado, me lo voy a decir muy claramente. Yo soy de nueva derecha, no tengo nada que ver, no quiero que gane Claudia Sheinbaum, pero aunque yo no quiera, o sea, la gente como que se obnubila en sus análisis. Ya está ganado. ¿Por qué? Por lo mismo que dije de Mohamed Ali y esta publicidad que estoy comentando de Nike. O sea, eso está ganado porque ellos sí hicieron su chamba. Ponte a pensar, José Manuel, Isaac, ¿cuántos estados perdió la oposición durante estos 6 años? ¿Sabes cuántos estados perdió? O sea, Creo ¿con que, cuántos estados creo que empezó la oposición del sexenio y cuántos estados le quedan ahorita gobernando? O sea, esto es un asco. Ahí ya ganó la batalla López Obrador. sí, López Obrador está ganada de forma estructural. Aquí la palabra clave es estructural. De forma a nivel estructural, en un análisis estructural, está ganada la elección por Claudia Sheinbaum, aunque yo no quiera, aunque les parezca no, mira, pesimista. Es la yo verdad. así lo veo, pues, y es que además, si ganara Xochitl, es lo mismo. O sea, sigue ganando la izquierda, siguen ganando los liberales. O sea, no existe una opción. Hoy no hay una alternativa en México real porque pues No hay. la llamada unión, como esta unión de PRD con PAN y con PRI, que es una unión que no combina, pero para nada, porque, o sea, el PAN iría mucho mejor, como lo ha dicho el senador Cepeda, iría mucho mejor solo, y yo siempre lo he pensado, o sea, lo que falta en México es un partido de derecha y eso nos unificaría a todos, pero claro, están metiendo esta fórmula con toda la intención de que no haya entusiasmo hacia ese partido, o sea, ningún
yo por lo pronto no voy a votar para nada por Xóchitl. No puedo ir a votar por una persona que ha votado en contra de las terapias de reconversión, o sea, que quiere que se les prohíba a los niños asistir a un psicólogo si Claro, sienten que tienen inclinaciones homosexuales. Mira, el que se les prohíba a los niños que vayan a una terapia, eso es completamente, no tiene nada que ver con la homosexualidad, tiene que ver con la libertad, o sea, que no se les permita. Y te voy a decir una cosa, escuché un testimonio de un joven que pensaba que era homosexual y que él dio su testimonio porque hace como 5 años el partido Convergencia estaba promoviendo esa iniciativa. sí, Alguien ahí en el partido Convergencia. Entonces, él dijo que estaba en desacuerdo con eso porque él pensaba que era homosexual hasta que fue a un psicólogo y el psicólogo le hizo ver que pues el problema que él tenía es que no había tenido padre, había vivido con su mamá y con sus hermanas y sus tías y siempre estuvo muy carente la figura masculina en su casa y él tenía sí, atracción hacia la y de- figura paterna, hacia la figura ah, masculina, pero cuando lo entendió con un psicólogo, se dio cuenta que no era una atracción sexual, era una atracción por la falta por el vacío que había dejado esa figura paterna. Entonces, pues el negarle a una persona que tenga estas terapias, les estás negando que puedan curarse, porque además hay que entender una cosa. Una persona, y lo digo con respecto a los homosexuales, o sea, creo que sería más fácil ayudar a las personas homosexuales a resolver su conflicto que tienen entre que tienen un cuerpo que es de un sexo y una mente de otro sexo. Creo que sería más fácil y que podríamos ayudarlos mejor si ayudamos a que la mente entienda que tiene un cuerpo de hombre o un cuerpo de mujer y no hacer que el cuerpo se convierta en algo que no va a poder convertirse porque sí, existe el cromosoma XX y el cromosoma XY y por muchas hormonas que se tomen, por muchas cirugías que se sometan, la célula siempre va a ser una célula masculina o una célula femenina y eso no puede ser cambiado. Entonces, con todo respeto, creo que los homosexuales podrían considerar ir y pensar, bueno, ¿qué pasa si yo entiendo que estoy en un cuerpo de hombre, aunque no me guste la idea, pero así nací y voy a tener que respetar esta voluntad de Dios que me puso en esta posición y bueno, tratar de moverme en este modo. Habrá quienes de todas maneras digan, pues no ok, me pues, importa. Manuel, y también, fíjate, perdón que te interrumpa un momento, pero lo que dices es muy cierto. Además, fíjate, si alguien quiere ir a una terapia porque quiere hacerse homosexual o entender cómo él va hacia la homosexualidad, ahí no hay ninguna prohibición, ahí hay toda la libertad y habrá montones de psicólogos progresistas que te hablen, claro que sí, no te preocupes, mira, esto es muy normal, es muy natural desde la antigüedad, desde Grecia, no te preocupes de los valores cristianos, esas son imposiciones, son cosas de los viejitos, ¿no? Tú siéntete libre, usa tu cuerpo para explorar, puedes tocar a todo el mundo, hombres o mujeres, si quieres hacer una orgía con 15 hombres y no hay ningún problema, etcétera, etcétera. O sea, no hay, ahí te facilitan las cosas, inclusive en el sector público, te facilitan todo. Pero cuando hay un homosexual que ya no le gustó ser homosexual y que dice, creo que esto no está bien, me voy a regresar a ser heterosexual, entonces ya no hay regreso, ¿no? Entonces es como un embudo y esto se me hace también injusto. O sea, si están prohibiendo una, tienen que prohibir la otra, o más bien no debería estar prohibida ninguna de las dos. O sea, pues el Estado no se tiene que meter en una terapia, es como meterse al interior de una pareja, o sea, lo que tú resuelvas hacer con tu esposa, o si eres mujer con tu esposo, pues es tu problema, el Estado no debe de meter su cuchara, tampoco debe de meterse el Estado entre lo que tú hables con tu psicólogo, psicóloga, o terapeuta, o chamán, o lo que tú quieras, cada quien sus rollos, o sea, no se debe de meter el Estado ahí, no tiene la capacidad y no debe de meter su nariz en algo tan íntimo, tan privado como tu mente. O sea, pues eso es orwelliano, el Estado debe quedar fuera. Y no lo digo porque yo sea muy liberal ni nada, pero tampoco podemos aceptar que el Estado se esté metiendo a ese grado, como también, dicho sea de paso, como también ahora con lo que está el problema de Teresa Castel y esto que están pues sancionándola, queriendo sancionarla, porque a un hombre le dice, un hombre que se viste de mujer pues, sigue siendo un hombre, no le cambian los cromosomas, sigue teniendo próstata, haga lo que haga, sigue teniendo próstata y sigue teniendo los mismos genes, o sea, sigue siendo un hombre. Entonces, si alguien, fíjate, si alguien quiere, si alguien siendo varón
sus genes, quiere que le digan no Juan, sino Juana, pues está bien, ¿no? Si sus amigos le quieren decir de otra manera o le quieren decir el unicornio rosa, pues está muy bien, ¿no? Que te digan tus amigos como tú quieras, pues cada quien su rollo, así, ¿por qué nos vamos a meter en eso? Pues a mí qué me importa, ¿no? Pero que el Estado, fíjate, el problema está sobre todo cuando el Estado te quiere obligar a pensar de una manera. El Estado te quiere forzar a que tú a Juan le digas Juana. Y además, si no quieres, te psiquiatrizan el problema. O sea, estás loco, estás mal, tienes un problema, tienes que ir a terapias y además tienes que pagar una multa. Es una maldita dictadura de género, de delirios de género. El Estado debe quedar fuera de la ecuación. Si hay quien se quiere vestir como mujer o como hombre, o se quiere disfrazar de oso panda o de árbol o de lo que se le su regalada gana, eso no nos debe de importar, eso es su problema. Si sus amigos le quieren decir con algún apodo, está bien, no hay ningún problema tampoco, pero que el Estado me tenga que obligar a mí a que yo piense que la persona que se disfrazó de oso panda es un oso panda, o sea, a nivel ontológico, es una verdadera estupidez. O sea, de veras, hemos llegado a un delirio. El Estado está comprando unas agendas estúpidas. Mira, ahí quisiera yo mencionar algo, Raúl, porque efectivamente el Estado se ha estado metiendo en más cosas que las que él puede manejar y que las que le corresponden. Una tendencia que hay con los estados es que han ido creciendo, cada vez es más grande el aparato gubernamental y eso hace más fácil controlar a un país, porque si la gente depende de un presupuesto de burócratas que dependen de los que pagan impuestos, pues toda esa gente, entre más gente dependa de ellos, pues más fácil son de manipular, porque además siempre se les está obligando a poner la calcomanía de tal partido o de tal partido, y si no traes la camiseta, pues no vas a prosperar aquí en esta oficina. Entonces, esta es una situación que ha venido agravándose y deberíamos pensar ya en que volver a regresar a un estado mucho más pequeño y dejar a las personas, porque no es obligación del Estado dar educación, no es obligación del Estado dar salud, no es obligación del Estado nada de eso. O sea, esas son obligaciones y responsabilidades que cada quien debe de pensar. ¿Cómo voy a hacerle yo para cuando llegue mi vejez? Además, yo no confío nada en las pensiones, porque en cualquier momento te salen con que están en bancarrota y se acabaron las pensiones. O sea, es responsabilidad del individuo ver. Y otro punto también interesante en esta intromisión del Estado en la vida individual es lo que pasó. Vi un tuit que también vio mi amigo Isaac de Eduardo Verástegui, un tuit en el que pues él se queja de que le están poniendo una multa porque fue a presentar o a hablar de su película Sonido de Libertad, me parece que en Puebla, si no me equivoco, y pues eso se lo están sancionando. Imagínate nada más. O sea, pues, el INE, ¿qué se cree? Mira, también digo, igual y no está en la agenda de lo que íbamos a platicar hoy, pero de todos modos lo voy a decir, el INE también ya es un asco. El INE está totalmente tomado por la izquierda, por la 4T. El INE es un títere de los intereses del López Obrador. Ya está tomado, ya está perdido. La marcha que van a hacer, perdone, para los que todavía tengan esa fe, o sea, la marcha que van a hacer me parece que el día 18 de febrero para defender al INE. ¿De qué lo van a defender si las personas que están ahí dentro son una mayoría de gente de izquierdas que defienden la dictadura socialista en la que estamos viviendo de López Obrador? Es la verdad de las cosas. No hay nada que defenderle al INE. El INE es el instituto que con una aplicación, una app totalmente fraudulenta, que es un fiasco, con esa aplicación reventó no nada más la candidatura de Eduardo Verástegui para la presidencia, sino reventó a todos los que estaban juntando firmas, no nada más a Verástegui, pero bueno, es nuestro amigo, principalmente hablaremos de Verástegui. O sea, había que juntar, ya era absurdo esta ley de tener que juntar 961,405 firmas solamente para aspirar a poder estar en la boleta presidencial. Esto no se lo piden ni a los partidos. El PAN tiene, me parece que 250,000 militantes, nunca iban a, ni firmando todos los militantes se juntaba ese millón de firmas. Tampoco lo tiene el PT, ni el Verde, ni ningún partido. O sea, habrá que ver si Xochitl Gálvez juntaba su millón de firmas para poder estar en la boleta. Se lo piden a una persona que carece de un partido, es decir, que carece de financiamiento, que carece de una red nacional de representantes, todo lo tienes que hacer con tu dinero. O sea, realmente es una forma en que los partidos se están perpetuando en el poder y revientan las legítimas aspiraciones, que además son un derecho humano,
de los ciudadanos pues a contender por la presidencia o por cualquier otro puesto de elección popular. El INE es no solamente ese problema, sino que además te esté sancionando por lo que dices, que si a un hombre le dices hombre porque se viste de mujer, ya te sancionan. O sea, ya el INE de veras es orwelliano, ya está totalmente también delirando el INE. No Y debería. salir a defender al INE ya me parece que es absurdo, no hay nada que defenderle. La gente, mira, la gente en este análisis estructural no entiende que ya estamos en una dictadura, porque también están diciendo mucho este planteamiento como de una dicotomía, o vamos, o la disyuntiva, o vamos con la dictadura del López Obrador, si gana Sheinbaum, o vamos con la democracia, si gana Xochitl Gálvez. Esas son las dos opciones. No se han dado cuenta que eso es una falsedad. Ya estamos en una dictadura, no vamos a estar, ya estamos. ¿Y cuándo empezó esta dictadura? Pues analícenlo, o sea, no, pues no sé, porque nada más están en el chisme, analizando lo que dijo, que si habla bien inglés, Xochitl Gálvez, que si Claudio Sheinbaum se enojó, no se enojó. O sea, puras tonterías. ¿Qué tipo de análisis barato es ese? O sea, analicen cuántos estados ha perdido la oposición. Analicen cuál ha sido el papel del ejército y las Fuerzas Armadas en este sexenio. Cómo controlan aeropuertos, puertos, aduanas, cómo construyen bancos del bienestar, cómo hacen muchísimas cosas, están metidos a empresarios, cómo están empoderados, para usar un término progre, están empoderados para tenerlos en la bolsa, tenerlos tranquilos, para pues darles digamos, un sesgo político electoral que no tendrían por qué tener, porque el ejército pues es una institución respetable y así habría que dejarlo. Ya cuando se empieza a politizar, ahí empiezan, y sobre todo a hacer de carácter electorero, empiezan los problemas. Hagan un análisis serio. O sea, Morena trae un partido grande, tiene muchos más afiliados, tiene el asistencialismo, que es parte fundamental del socialismo blando, tiene muchísimo dinero y da dinero a diestra y siniestra a los viejitos, a los jóvenes, a los niños por estudiar, a los ninis, a los que siembran árboles y luego los queman y los vuelven a sembrar y los vuelven a quemar y los vuelven a sembrar, también les dan dinero y tiene muchos programas, entonces tiene comprada la gente, tienen un esquema, vamos a decir, es una dictadura perfecta, es una reedición de lo que Vargas Llosa dijo en su momento del PRI, una dictadura perfecta. Eso la gente no lo puede ver, no lo pueden ver. Por ejemplo, aquí tengo, dicho sea de paso, las 20 propuestas de López Obrador, entre ellas, ahí medio escondida, la destrucción, acabar con los órganos autónomos, con todos los institutos autónomos, porque para López Obrador eso es un gasto. O sea, es una dictadura. No es cierto que si votan por Claudia Sheinbaum va a seguir, ya estamos en una dictadura. O sea, esta opción de que Xochitl Gálvez va a salvar al país, ya perdió Xochitl Gálvez las elecciones, hombre. Que pasa que la gente no quiere aceptar que es así, pero se los podemos decir desde febrero, o sea, desde ahorita se lo podemos decir claramente. No sé qué opina Isaac de esto, me gustaría oír su opinión. La A mí me tuya, José gustaría Manuel. hacer un comentario, si me permiten. O Adelante. sea, definitivamente la izquierda está en el poder, está instaurada en el poder ejecutivo, en el legislativo y en el judicial, pero Yes. también creo que es algo cíclico, ¿no? Es como el mismo clima, en algún punto de la historia, pues estaba arriba, luego va bajando, la temperatura, así va. Creo que hay una vacante para un movimiento político que sea abiertamente provida, que sea abiertamente conservador. Me parece que hay una tendencia, incluso a nivel geopolítico, hacia la apertura de nuevos partidos, de nuevos figuras, liderazgos políticos. Hay una reconfiguración también del sistema social y político y vemos como el surgimiento de outsiders, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argentina con Javier Milei, que tampoco fue inmediato, tuvo que llegar a ser primero diputado y crear un partido político. El caso de Nayib Bukele también, que creó un nuevo partido político, nuevas ideas. El caso de en Italia con Giorgia Meloni, Giorgia Meloni. en España con Vox, en un outsider en Estados Unidos, bueno, Donald Trump, que por supuesto también tuvo que emprender una carrera de muchos años de éxito y pues bueno, él tuvo ya tenía liderazgo, solamente pues, la gente le pidió que participara. Yo creo que en México también va a haber esa oportunidad, ¿no? O sea, Ujú. la gente se va en Claro. algún punto y van a despertar. Esperemos que sea más temprano que tarde. Creo que mucha gente está tomando conciencia, pero también veo a un sector de la sociedad mexicana que aún siguen
defendiendo a López Obrador. Y no solamente son estos bots Claro. que son pagados o los cuervos de la nación, sino también hay gente real con la que yo me he sentado a comer y que están apoyando a López Obrador y que realmente creen que es bueno. Y, Sí, sí, y- sí. y son personas que son espirituales, que son buenos católicos, pero están apoyando a la cuarta deformación. Entonces me parece que esa gente sigue sin darse cuenta de la realidad y a nosotros nos ven más bien como que como fanáticos o nos ven como que estamos equivocados o nos piensan que somos prianistas y así, pero pues no, simplemente somos patriotas mexicanos que estamos preocupados y ocupados por resolver la problemática nacional, porque sabemos que las cosas no van bien, seguridad, en economía, en medio ambiente, pero yo creo que eso la gente ya también lo sabe y es momento de dar propuestas. Por eso yo creo que apoyamos a Eduardo Verástegui, porque era una esperanza, ¿no? En el sentido de decir, pues una alternativa distinta a lo que hoy nos presentan los partidos políticos, que para mí Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez son dos caras de la misma moneda. Claro. Entonces, gane A o gane B, pues es la misma agenda Mm. de izquierda progresista y ambas alineadas también a Naciones Unidas, a los intereses del nuevo orden mundial. Ujú. Y pues bueno, 2024-2030 va a ser un sexenio decisivo también para saber si México se alinea hacia esta agenda globalista o verdaderamente va a triunfar pues el patriotismo mexicano, que yo pienso que, pues bueno, hay gente buena y mala en todos los partidos políticos, gente que no está en los partidos, pero pues ¿cómo le hacemos para llegar a ellos, ¿no? ¿Cómo podemos unir los esfuerzos verdaderamente de la sociedad civil? ¿Cómo podemos unir los esfuerzos de la nueva derecha pa- para consolidarla, fortalecerla y acompañarla y que se pueda convertir en una verdadera fuerza política? O sea, ¿qué opinan ustedes? Mira, yo me gustaría tomar la palabra. Eso que mencionas de, pues, de que se necesita una opción independiente, estoy totalmente de acuerdo. Hoy los partidos están demasiado comprometidos, tienen demasiados. Yo creo que es cola que les pisen. Yo creo que hay personas ahí que son chantajeadas y que no se les permite actuar libremente. Para empezar. Pero bueno, este asunto de un candidato independiente, pues definitivamente es, yo creo que lo que nos va a tocar impulsar y tendremos que ganar la batalla en el ring del 2030, no en este ring del 2024, porque aquí creo que, como dice Raúl, ya está perdido esta batalla. No hicimos la tarea los de la derecha, pero creo que sí tenemos la oportunidad de ir sembrando esas semillas y despertando a las personas. Y definitivamente, pues la mafia de los partidos ya se puede ver que está agotada. Es un mecanismo de dividirnos y constantemente están utilizando esta división para, pues hacer que las cosas funcionen como ellos quieren. Una de las cosas que creo que deberíamos de tener en México en su momento es una segunda vuelta. O sea, no debería de ganar un candidato con menos del 51%. O sea, un candidato gobernando un país con menos del 51% debería ser ilegítimo. O sea, no está representando a la mayoría de las personas. Entonces, una segunda vuelta nos uniría porque definitivamente, pues, dos personas de dos derechas diferentes que están dividiéndose, que están robándose votos, a la hora que no queda más que uno de ellos y es el de la izquierda o el de la derecha, entonces ahí sí se va a ver con claridad. Creo que esa es una parte que nos está faltando en nuestra democracia y las democracias, bueno, pues sabemos que son muy imperfectas. Hoy tenemos mucho una plutocracia y una de las cosas que yo creo que es importante considerar en nuestra democracia es antiguamente la mayoría de edad eran los 21 años. El lóbulo frontal, la parte delantera del cerebro, termina de madurar entre los 21 y los 24 años. Es cuando la mielina llena las neuronas y entonces hay una buena comunicación. Esa mielina empieza a desarrollarse de atrás hacia adelante y termina desarrollándose a esa edad. Por eso los jóvenes
pues no tienen muchas veces una conciencia de la lógica, una conciencia de los valores, a veces están confundidos con eso, no porque sean tontos, sino porque les falta esta parte de maduración en su cerebro. Y entonces hoy tenemos jóvenes votando de 18 años que no han acabado de madurar su cerebro. Y hay quienes todavía proponen que se les ponga a los de 16 años a votar. Entonces, para empezar, eso deberíamos de regresar ese tema a los 21 años. Creo que eso nos daría mucha estabilidad política en México y las personas empezarían a tomar mejores decisiones. Y la otra es que tampoco se debería permitir el voto, y no es que quiera limitar a las personas, pero el voto yo creo que es algo que pues debe ser ganado, porque una persona que le dan una torta y va a votar por el que le dicen, o sea, está prostituyéndose. Una persona que le dan dinero creo que en Dinamarca o en Noruega, no sé en cuál de los dos países, está prohibido a las personas que reciben ayuda gubernamental emitir un voto. Y eso creo que debería de ser así. Cualquier persona que recibe ayuda gubernamental no debería de votar porque obviamente va a votar para que le sigan dando. Entonces está comprado ese voto. Entonces, bueno, pues si no se puede quitar el voto a las personas que no tengan un cierto nivel de educación, que también eso sería muy bueno, ¿sí? Personas que tengan un cierto nivel. Yo sé que esto va a ser completamente, es una idea que, bueno, a muchos Polémico. atacar, sí, va a ser polémico, va a ser atómico, sí, pero creo que en realidad, pues, ¿cómo puedes tú confiar en una persona que va a un mitin político y que cuando le preguntan a quién va a apoyar, pues no sabe ni de qué partido es, no sabe cómo se llama, no sabe, o sea, imagínate si vas a ver cuál es la agenda y cuáles son las propuestas, no sabe ni siquiera el nombre, simplemente pues sí al candidato, a la candidata, ¿no? O sea, pues la llevan, son gente arrastrada y eso es una plutrocracia. Entonces, ¿cómo las personas que tenemos digamos que la madurez y debemos además hacerle conocer a estas personas que nosotros, las personas que tenemos valores y que tenemos una cierta madurez, vamos a buscar su beneficio, el de ellos, que se les dé educación, que se les dé oportunidad y asistencia. Yo no soy socialista, pero sí creo que hay personas que necesitan cierta asistencia, mientras se les puede dar la oportunidad de desarrollar una economía tan fuerte que pueda dar muchas fuentes de trabajo. Y bueno, las economías fuertes se hacen reduciendo las regulaciones y todos los requerimientos del gobierno. José Manuel, tienes Sí. razón en muchas cosas que dices, igual que también Isaac, pero fíjate, ahora que mencionas esto, es que a ver, ¿qué ha hecho el López Obrador? Es un programa totalmente socialista, o sea, por ejemplo, ¿no crees que vamos a suponer, dentro de todos los cheques que recibió una familia, vamos a suponer una familia donde viven 15 personas, que pues, hay muchísimas en México, viven todos amontonaditos así en una colonia popular, en donde tú quieras, en cualquier estado, o sea, de esos 15 habitantes, de esos 15 miembros de esa familia, vamos a decir que 10, al menos 10 reciben dinero, porque unos son viejitos o viejitas, otros son estudiantes, otros son niños, o son madres solteras, o sea, todo el mundo recibe dinero. Entonces, vamos a suponer que al mes podrían juntar fácilmente 80,000 pesos o tal vez más, 100,000 pesos al mes, sumando todos los apoyos que les dan. Son de 4,000, de 5,000, de 6,000, de 8,000, o sea, no sé, sumando todo. En algunos casos es bimestral el apoyo que reciben, en fin, pero es bastante dinero. Si ese dinero, nada más termino, si ese dinero se les hubiera dado, digamos, de forma anticipada al año para que pusieran un negocio, ojo con esto, si pusieran un negocio con ese dinero, un negocio familiar, por ejemplo, que pusieran una pollería, una carnicería, una barbería, una estética, una papelería, no sé, una zapatería, lo que ustedes quieran, un negocio pequeño, un abarrotes, pero un negocio que les va a dejar. Entonces, ese dinero lo podrían ir pagando a 2, 3, 4, 5, 6 años y ya no es un regalo, no es un asistencialismo de papá gobierno me tiene que mantener, pero el gobierno claramente no lo hace porque eso sería una base para formar células económicas en crecimiento, o sea, y entonces pues tendríamos un país muy diferente porque entonces
se habrían abierto millones de empresas durante este sexenio, empresas familiares, y estarían funcionando, pues quizás la mayoría, algunas no, depende, y estarían fomentando que la gente se mantuviera a sí misma, que la gente se desarrollara, no nada más que estuviera estirando la mano para recibir el dinero. Entonces, es un proyecto socialista que se ha aplicado en todos lados. Sirve para tener a la gente controlada, para que la gente quede bajo las órdenes del gobierno, quede subyugada a los intereses, en este caso de Morena. No quieren que tú tengas un negocio, quieren que sigas dependiendo. Aquí la palabra es dependiendo, ¿no? Y claro, en ese sentido, ahora que mencionas esta cuestión interesante de el desarrollo del cerebro, de los 18 a los 21 años, todo eso, bueno, te están dando el tratamiento de un adolescente todo el tiempo, porque si tienes que recibir dinero, todavía eres un niño, todavía eres un adolescente. Ya cuando realmente eres maduro, entonces ya empiezas a trabajar, a ver por ti mismo, dejas de estirar la mano a tu papi o a tu mami, que dame, y dices, yo voy a conseguir mi dinero, ya no me tienes que, ya no voy a tener que hacer todo lo que tú me digas, porque ya no me das tanto dinero, yo voy a hacer lo que yo necesite hacer, va a buscar mi propio desarrollo. No sucede eso, porque quieren que el mexicano siga siendo un adolescente y que siempre esté dependiendo de papá gobierno, ¿no? O sea, bueno, dicho eso, ya también para ir cerrando, si les parece bien ir concluyendo, quisiera decir lo siguiente, ¿no? Como yo doy por perdidas las elecciones, no es porque sea pesimista, pero pues en mi análisis, que es un análisis estructural, doy por perdidas las elecciones, va a ganar Claudia Sheinbaum, punto. Si no les gusta, pues ni modo, nos vemos el 3 de junio a ver si tenía yo razón. Si no tenía yo razón, pues ya me reclaman si quieren, pero ahorita podría decir va a ganar Claudia Sheinbaum, punto, ¿no? No sé por cuántos puntos va a ganar, pero aunque sea por un voto, a Xochitl Gálvez le va a ganar Claudia Sheinbaum. Dicho eso, hay que decir, ¿en dónde podemos poner los ojos la gente de la nueva derecha? Tenemos que poner, cuando menos, la visión, el proyecto en 3 puntos. Un punto es formar un nuevo partido, por eso no hay que estar hablando mal de todos los partidos, porque como quiera necesitamos uno para la batalla político-electoral, que no es toda la batalla que hay que dar. Necesitamos un partido para el 2025, ahorita no hay posibilidades de hacerlo, se abren las opciones que yo sepa hasta 2025. Entonces ahí bastaría con que nos sumáramos, conectáramos con el voto cristiano profundo del país, en fin, gente que está en contra del socialismo, los patriotas, todo lo que tú quieras, y ahí se aglomera la gente en esa nueva derecha. Además, hay que pensar que como prácticamente están perdidas las elecciones, hay que pensar, salvo en lo legislativo, también quiero decir, en lo legislativo no, yo creo que la gente, pues, a nivel presidencial no hay por quién votar, los que quieran poner el nombre de Eduardo Verástegui como algo simbólico, pues que lo pongan en la casilla blanca, ¿no? Está muy bien, cada quien podrá poner el nombre de quien quiera, pero en todo lo demás yo creo que pues tienen que analizar qué agenda traen, porque sea de cualquier partido, hay gente de los partidos más inverosímiles, más progres, y que son gente que defiende la vida, entonces hay que analizar cada caso en particular, no hay que votar en bloque, hay que analizar por quién vas a votar en el Senado, por quién vas a votar para diputado federal, para diputado local, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, analizar caso por caso. Si tiene una agenda conservadora, pues no importa de qué partido sea, no importa realmente porque tenemos que pensar en Sí, una claro. lógica más allá de los partidos. Siguiente punto, Sí, como estas elecciones ya de alguna forma fracasaron para la oposición porque es fake, hay que pensar en las elecciones que sí vamos a ganar, que son las de Donald Trump, si es que no sucede cualquier otra cosa, con las cuestiones legales que son muy fuertes en Estados Unidos, pero si llega a estar en las boletas va a ganar, y entonces tendremos que concentrarnos en que ganen, ayudar a conducir el voto hispano para el triunfo de Donald Trump y colaborar desde aquí a nivel continental, en donde podamos, para que con el voto hispano se fortalezca el movimiento MAGA, que es un movimiento muy cristiano. Y si vas a un rally de Donald Trump, te das cuenta que todo el mundo está rezando, unos haciendo el rosario, otros están hincados haciendo oración. Y me parece que eso está muy bien porque la religión debe de inspirar a la política, ¿no? No son dos cosas separadas. La famosa separación iglesia-estado no tiene nada que ver con que yo cercene mi derecho humano a creer en Dios y a comunicar el evangelio. Esa es mi labor como católico, como cristiano. Y el siguiente punto es que hay que entender una cuestión muy interesante. No podemos vivir nada más para las elecciones. Nuestra lucha, como ya dijimos, es una contrarrevolución cultural, es una guerra espiritual contra el mal, una guerra espiritual contra el mal que se ejerce en todo momento y en todo lugar. No tiene nada que ver con las fechas electorales, no tenemos un calendario electoral espiritual. O sea, no todo se va a mejorar cuando haya un presidente de nueva derecha y católico. O sea, claro, muchas cosas van a mejorar y todo, pero lo que hay que entender es que es un cambio estructural el que tenemos que hacer, un cambio cultural.
Entonces, si gana Sheinbaum, pues está muy mal, pero tenemos que actuar, tenemos que hacer manifestaciones, tenemos que llevar los valores cristianos al cine, tenemos que hacer canciones, tenemos que crear música, tenemos que crear poesía, tenemos que crear libros, tenemos que hacer conferencias, tenemos que hacer muchos programas como este. Muchos, yo los felicito porque tienen ustedes esta iniciativa, José Manuel, Isaac. Qué bueno, necesitamos muchísimos programas como estos, pero es decir, la batalla no acaba en el día que votas. Es estúpido que pensemos que por poner una boletita, mágicamente todo va a cambiar. Y hay gente que se desgarra las vestiduras y ya se quieren suicidar. Cálmense, ya están en una dictadura. Pues hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que hacer, y esas se hacen todos los días. Se hacen no nada más en las redes sociales, se hacen en todos los frentes, se hacen dentro de la familia, se hacen en las universidades, en todos lados. Ese es el tercer punto, y creo que es muy importante que demos esta contrarrevolución cultural en todo momento, ¿no? Bueno, pues Así muchísimas es, gracias. así es, Sí, Raúl. Mira, antes de terminar, me gustaría tocar el tema de la unidad, porque pues todo esto que estás mencionando funciona si habemos suficientes mexicanos unidos para defender esos valores. Y creo que aquí es bien importante que entendamos que no podemos ganar si no estamos unidos. Y yo ahí invitaría a todas estas personas que están en el movimiento rosa, que defienden el INE, todos los que están en Frena, que pues también van con los mismos valores en realidad, y todo este movimiento de Verástegui, son tres movimientos, ¿sí? Que nos andamos moviendo de manera separada y no nos estamos articulando, y creo que todos estamos por los mismos valores, y si no entendemos que no vamos a llegar a ningún lado por nuestra cuenta si no nos unimos, va a ser muy difícil que en el 2030 podamos ganar. Yo creo que es importante a mí me hubiera encantado ver un gobierno con un Gilberto Lozano, que es una persona súper capacitada, súper informado, con unos logros enormes en su trayectoria. Me hubiera encantado ver un gobierno que estuviera formado con un Gilberto, con un Eduardo Verástegui, con gente así, si no necesariamente uno u otro. Mira, cualquiera de los dos hubiera hecho un gran papel como presidente, yo pienso, cualquiera de los dos. Y bueno, a mí me gustaría verlos a los dos en algún momento de presidente, porque creo que son dos líderes que realmente tienen mucho que aportar y tienen mucho jale, además. Entonces, pues creo que si estos dos líderes, y creo que tú podrías por aquí ayudar a que pues hubiera un acercamiento, no sé qué tan cercano estés tú con Eduardo, pero ojalá que pudieran acercarse, porque créeme que esa unidad les va a dar una fortaleza a los dos. Y pues mira, quién quede en un principio no importa. El caso es de que con cualquiera de los dos se van a empezar a corregir las cosas. Y este es un proceso de años. Así como la batalla que dices tú no es una batalla de unas elecciones, es una batalla cultural que debemos de rescatar y restaurar la moral en el país, que se ha perdido desde hace décadas con todas estas películas que están fomentando tantos antivalores. Y bueno, pues en fin, pues creo que con esto para reflexionar, y ojalá que luego podamos contactarnos para ver si funciona esta idea, mi querido Raúl, pues podemos terminar con este programa. Te agradezco tu participación, agradezco que hayas aceptado esta invitación, le agradezco a Isaac que haya pues organizado esto. Isaac, muchísimas gracias por toda tu ayuda. Y bueno, pues si quieren dar algún comentario final, pues adelante. sí, muchas gracias. Bueno, yo también agradecer al público que nos están viendo. Los invitamos a que se suscriban a este canal. Y sí me gustaría pues hacer esta breve reflexión. Yo sí creo, los jóvenes somos fácilmente manipulables y definitivamente el voto joven es muy importante en estas elecciones. Por eso digo, todo el voto es el mismo sin importar la edad, pero si se dan cuenta, le han estado dando mucho énfasis al tema de hablarle a los jóvenes en redes sociales, pues ambas candidatas, y yo pienso que sin duda alguna soy parte de una generación que ha sido manipulada, que hemos sido programados desde pequeños en muchos sentidos. Y creo que tiene que ser un momento de desprogramación
tiene que haber este cambio de chip, un cambio de mentalidad y por supuesto un cambio de cultura. Hay un antiguo adagio chino que dice que a medida que la sociedad sea más virtuosa, tendremos gobiernos más virtuosos y cuando la sociedad va en decadencia, tendremos gobiernos decadentes. Así que el cambio pues sí va a ser más estructural desde la sociedad. Yo espero que con todo lo que está sucediendo en el mundo, pues que la gente despierte y yo tengo esperanza, creo que sí, pero también veo mucha gente que sigue dormida. Así que pues como esto también es una batalla espiritual, pues hay que hacer mucha oración para que Dios pueda despertar a través del Espíritu Santo, pues Muy bien. esa mundo fácilmente manipulados en esta época donde lo bueno parece malo y viceversa. Muchas gracias por la Muchas invitación, gracias por todo. estimado José Manuel, estimado Isaac. Viva Cristo Rey, Santa María de Guadalupe, hermanos, que Dios los Cristo Rey. bendiga. Acérquense a Dios, Dios al centro de la vida, Dios al centro de la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias, Isaac. Ok, perfecto, pues que estén muy bien, muchas gracias.